Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. El tema lo vamos a ver en unos segundos, en las pantallas. En cualquier instante, nada más no quite sus ojos de ahí. Ahí está. Evitando el espíritu de víctima. Evitando el espíritu de víctima. En esta semana estaremos hablando de temas que percibamos o que perciba tu servidor como pastor, que es necesario que la iglesia deje a un lado. Cosas que el ayuno y la oración van a ayudarnos a vencer. Así que muy probablemente, no lo estoy afirmando, pero muy probablemente el miércoles haga un cambio por esta ocasión en el mensaje que tengamos que llevar a cabo. Lo mismo con el domingo que viene. Amén. Evitando el espíritu de víctima, y lo vamos a basar en el libro de Ezequiel, capítulo 21, verso 14, en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 21, 14, la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. En un instante lo tendremos ahí. Ezequiel 21, 14. Versión la Biblia de las Américas. Ahí está, mira. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Sea la espada duplicada y triplicada. La espada para los muertos es la espada de la gran víctima que los tiene rodeados. ¿Alguna vez habías escuchado que una víctima tenga rodeado a alguien? ¿Cómo puede ser si es la víctima? Está hablando de un espíritu que tiene rodeado a alguien, que lo tiene dentro de una fortaleza. Por eso es tan extraño el versículo. Es la espada de la gran víctima que los tiene rodeados, que los tiene cautivos, que los tiene esclavizados. ¿Has notado que hay personas que por más que se esfuerzan en salir adelante, que por más ganas que le echan, por más negocios que abren, por más ideas que tienen acerca de salir adelante, no lo logran, no pueden? Pareciera que la vida les negara la oportunidad de cambiar sus vidas, la oportunidad de salir adelante. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Gente que tú no podrías acusarlos de perezosos, pero que sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, las puertas se les cierran. Solo pasan de una tragedia a otra, un problema a otro. Es gente que siempre está sufriendo. Incluso cuando los escuchas hablar, sus palabras siempre son de sufrimiento, siempre son de dolor, de tristeza. Su cara refleja el dolor, la problemática en la que están metidos. En todo tienen obstáculos, en todo tienen oposición, siempre están yendo contracorriente. Personas que incluso aunque sean creyentes, gente que ha desarrollado cierto nivel de fe, no puede salir adelante a pesar de creer profundamente en su corazón que la palabra de Dios es verdad. Todo esto, hermano, puede ser el resultado de un problema espiritual, que el conocimiento de la palabra en tu mente no te permite vencer. Puedes saber mucho acerca de la Biblia, pero el hecho de no saber enfrentar este tipo de problemática espiritual hará nulo el conocimiento que tú tienes acerca de la palabra de Dios.
Muchas veces los cristianos saben mucho acerca de diversos temas, acerca de fe, acerca de liberación, acerca de diferentes situaciones, pero a la hora de aplicarlo a su situación personal no saben, no pueden. Lo que te voy a hablar hoy no es algo que se enseñe a nivel teológico, ni en ningún instituto bíblico se enseña, porque ahí te preparan para el ministerio que tú consideras que Dios te ha llamado y que obviamente viene confirmado por otros hombres de Dios. Ahora bien, este problema del que te estoy hablando y que a veces es muy sutil para quedarse en el corazón, sobre todo también, y voy a dirigirlo a los creyentes, es una mentalidad de víctima. Quiero que desde el inicio distingas dos etapas de esto que te estoy hablando hoy. Todo empieza con una mentalidad de víctima, que si no quitas, dará paso, evolucionará a un problema espiritual en donde un espíritu inmundo, un demonio, tomará lugar en el alma, en el cuerpo de la persona, y será llevada esta persona a una victimización. Voy a explicar ahorita cada una de las cosas que estoy hablando. Primero empiezas sintiéndote víctima de algo o de alguien, y después, si no logras quitar esa mentalidad, si no logras deshacerte de ese sentimiento, darás paso a un espíritu de víctima. Pero pastor, un cristiano no puede ser poseído. Es verdad, no puede ser poseído. En el interior de cada uno existe el Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo, pero un cristiano sí puede ser oprimido, demonizado, influido por demonios en su alma y en su cuerpo. Por eso es que muchos cristianos enferman repentinamente de alguna enfermedad incurable, de alguna enfermedad de difícil sanidad, precisamente porque están bajo ataque de las tinieblas. Ahora bien, esta mentalidad de víctima es el resultado de un problema, de una situación, de una herida verdadera, real. Alguien te hizo daño. Todos los presentes hemos sido víctimas de algo, de alguien, alguna vez. ¿Sí o no? Alguien te ha hecho daño alguna vez. Alguien te hirió. Alguien te hizo sentir muy mal. ¿Alguna vez te has sentido así? Levante la mano el que no. Pero también es verdad, también has herido a alguien, queriendo o sin querer, intencionalmente o sin intención. Levante la mano el que diga, no, yo nunca. ¿Verdad que sí? Todos lo hemos hecho. Y los cristianos generalmente también lo hacemos, ¿sí? Y obviamente lo hacemos, o al menos eso quiero pensar, sin ninguna intención, sin el dolo de provocar un daño en la persona. También sé que no todos los casos son así, pero los presentes tienen cara de gente buena, de gente que nunca le haría daño a nadie, así que si le han hecho daño a alguien, ha sido sin intención. Y alguien debería decir amén, amén, gloria a Dios. Ahora mira, la mentalidad de víctima viene como resultado de un problema que sí te sucedió, que sí se presentó. Alguien te dañó o algo vino que te hirió, que te provocó un dolor interno. Puede ser una enfermedad, de tal manera que te sentiste víctima y le preguntabas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Una situación que por muchas ocasiones o por muchos años, no has podido responder en tu interior. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué a ti? Si tú has tratado de hacer las cosas bien. Y si no sacas tu mente de ahí, entrarás a una etapa en la que con esa actitud le abres la puerta al enemigo, el cual permitirá, o más bien tú permitirás que el enemigo entre con un espíritu inmundo de víctima. Voy a ir explicándote poco a poco cada una de estas etapas.
Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Te voy a hablar de una persona que le ocurrieron varios hechos traumáticos en su vida. Dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y aquí viene la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán su padre. Su abuelo y su papá, el rey y el príncipe, habían sido muertos en batalla. En ese tiempo, el enemigo, el ejército enemigo que había matado al rey y al príncipe, llegaba al palacio y mataba no solamente a la familia, sino incluso a toda la servidumbre del palacio. Así que en cuanto se enteran de la noticia, su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset, hermano, quiere decir el que se levanta de la vergüenza, el que no se quedó ahí, el que no permitió que se le pusiera un espíritu de víctima, sino que en algún momento de la Biblia, en algún momento de su vida, la Biblia no nos aclara en qué momento, pero por el nombre nos enteramos que es alguien que disipó la vergüenza. Eso es lo que quiere decir Mefiboset. Pudo vencer todo lo que le había ocurrido, perdonarlo y dejarlo a un lado. Lamentablemente no todos los cristianos son así. Lamentablemente muchos cristianos siguen cargados, sintiéndose víctimas de lo que otra persona realmente, verdaderamente sí les hizo, sí les dañó, sí los hirió, sí los lastimó. Así que Mefiboset creció así. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3, todavía nos amplía lo que ha ocurrido con este pequeño, que ahora ya no está tan pequeño, ahora es un hombre, de hecho tiene familia. Dice la palabra de Dios: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para este tiempo, David ya tomó el trono. Ahora David es rey, pero se acuerda que él hizo una promesa a Jonatán de que le haría bien a su descendencia. Entonces por eso pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Recordemos también, David también ha pasado por varios hechos traumáticos. A David también lo persiguieron y lo intentaron matar, le quitaron la esposa, lo persiguieron, tuvo que ser como un animal huyendo en el desierto. Estuvieron atrás de él, pero David no tiene una mentalidad de víctima. David tiene una mentalidad de: todo lo que me está ocurriendo, un día Dios me lo tomará en cuenta, lo hará a un lado y me pondrá en el trono. David sí tiene algunos altibajos, sí tiene algunas reacciones. Él en algún momento dijo: tanto estoy huyendo que a fin de cuentas un día Saúl me encontrará y me matará. Lo cual nos habla de que hay una etapa normal en donde todo lo malo que te ha ocurrido es normal que te sientas así, que hables y digas algo negativo. Hasta cierto punto es normal, pero cuando este asunto ya pasó el tiempo y tú sigues hablando de lo mismo, estás abriendo la puerta a un espíritu inmundo de víctima, que es lo que debemos evitar. Voy a ir desarrollándolo poco a poco. Y Siba respondió al rey. Era importante, no dije lo anterior. David fue perseguido por Saúl y ahora pregunta: ¿hay familia a la que yo le pueda hacer misericordia de Dios? ¿Quién va a hacer la misericordia, David o Dios? ¿Quién dice que Dios? ¿Quién dice que David? David es el que va a hacer misericordia al estilo de Dios. No se merece Saúl ni ninguna familiar de él que David tenga un acto de bondad, porque lo persiguieron. Pero David no es rencoroso. David ha entendido que la manera de evitar el espíritu de víctima es perdonando, y no solo eso, sino haciendo actos de bondad, de misericordia a aquellos que lo persiguieron. Dice la palabra de Dios: Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Verso 4. El rey le dijo: ¿dónde está?
Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar literalmente en hebreo quiere decir sin pastos, sin provisión. Una oveja se alimenta de pastos. En delicados pastos nos hará descansar nuestro buen pastor. Pero en Lodebar no hay pastos, no hay palabra de Dios, no hay esperanza. Podríamos también decir, Lodebar significa sin palabra. No hay palabra de Dios que te dé consuelo, que te dé una esperanza de salir adelante. Lodebar significa también sin explicación. Como cuando una persona cae en una situación dolorosa, en una situación que le afectó la vida, y pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y se van a vivir a Lodebar, al lugar en donde no hay explicación. ¿Por qué yo no pude tener una vida normal como la de todos los demás? ¿Por qué? Él se está preguntando lo mismo, le está preguntando lo mismo a Dios. ¿Por qué tuvo que morir mi padre? ¿Por qué tuve que crecer con la criada de la casa cuidándome? ¿Por qué tuve que crecer, si yo era heredero al trono, crecer en la ciudad más pobre de nuestra región? ¿Por qué? Y Lodebar es sin explicación, sin palabras, sin esperanza. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? No levantes tu mano, pero yo sé que hay gente que se ha sentido así alguna vez, sin explicación, sin respuesta, y a veces hasta has dudado si realmente Dios te ama. ¿Cierto? ¿Vamos bien? ¿Por qué yo no crecí con un padre y una madre que me cuidaran y me abrazaran? Eso es lo que se pregunta Mefiboset. Imagínate cuando le llamaban la atención, pensando me regañan y me gritan porque no tengo papás. Si estuviera mi padre no me tratarían así, si estuviera mi mamá no me tratarían de esa manera. Ahí es donde se empieza a gestar la mentalidad de víctima. Todos la traen contra mí. ¿Alguna vez has pensado eso? Nadie. Levante la mano el que ha pensado eso alguna vez, hace años. Todos la traen contra mí. Ok, fíjate bien, porque para ustedes y para mí es la palabra de hoy. Esa es una mentalidad de víctima. No te dé pena, no te dé pena. El Señor no da palabra nunca para avergonzar a nadie, jamás. Quiere sacarte de ahí, quiere evitar que entres en una esfera espiritual en donde el enemigo te haga blanco de más tragedias. Amén. Ahora, Mefiboset no tenía una explicación. Además, ¿quién se lo podría explicar? ¿Alguna vez te han preguntado por qué? A ver, tú que hablas de Dios y que predicas tanto que Dios es amor, entonces ¿por qué yo? Y te preguntan, a mí me mandan bastantes a mi correo electrónico, bastantes preguntas. Pero pastor, usted que dice que Dios siempre sana, entonces ¿por qué? Mi papá, mi mamá, mi abuelo predicó, fundó tantas iglesias, hizo esto, hizo al otro, y murió enfermo y olvidado de la iglesia. ¿Por qué? A ver, contesta eso. ¿Por qué? Y uno dice, no puedo contestar eso. Pero esa persona me da una idea dónde está viviendo. Está viviendo en Lodebar, donde no hay explicación, donde no hay manera de poderle responder. Y el problema no está en que yo no le dé una respuesta. El problema está en que él está abriendo una puerta a un espíritu inmundo de víctima. Ahora bien, se fue a vivir a Lodebar. Esto es relevante dado que toda persona que ha pasado por una situación traumática, difícil, causada por algo o por alguien. Cuando hablo de algo me estoy refiriendo a alguien que pasó por enfermedad, por quiebra de su negocio, lo despidieron injustificadamente a pesar de ser responsable y de hacer las cosas bien. Alguien de quien se divorciaron a pesar de que se esforzó, a pesar de que trató siempre de salir adelante. Alguien a quien rechazaron y preguntan ¿por qué?
gente que está viviendo ahí. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Cuando mi esposa estaba enferma también, esta pregunta me la hacía muy seguido. Yo quiero saber por qué. Y ya había sanado incluso. Y ella decía, pero Tomo, yo quiero saber por qué. Yo le decía, ¿qué importa? Ya sanaste. Sanaste de una enfermedad incurable. Gloria a Dios. Y tú le decías, pero yo quiero saber por qué. Así que la mayoría de nosotros hemos sido enviados a Lodebar en algún momento de nuestra vida y hemos preguntado por qué. Ahora, cuando una persona pasa por una situación traumática, aunque vengan cosas buenas en su vida, las puede perder por tener esa actitud, esa mentalidad de víctima. Mira, David manda llamar a Mefiboset. Por favor, el verso que sigue. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, perdón, es de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Verso 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Hasta aquí todo está bien, es normal. David le dijo, verso 7, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Te devuelvo todas las tierras que eran de tu padre y de tu abuelo. Ni siquiera las vas a trabajar. Voy a poner gente que te trabaje las tierras, que te las administren y solo te traerán las ganancias. Pero aparte, Mefiboset, no vas a tener que gastar en comida porque comerás de mi mesa. Todo lo que ganes es para ti solito, para ti y para tu familia. Aquí los tendré yo. Vivirán en el palacio. No te seguirás viviendo en Lodebar, vivirás en el palacio. ¿Cuántos hubieran dicho gloria a Dios? Ok, déjame decirte, David es una representación del Mesías, de Cristo. Y no importa dónde hayas vivido los últimos años, Él te está ofreciendo entrar a su palacio, comer a su mesa y tener ganancias que sean el resultado de muy poco esfuerzo de tu parte, solamente por aceptar la bendición del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero mira aquí la actitud que tiene en el verso 8 Mefiboset. Dice la palabra de Dios, y él, inclinándose, dijo, otra vez se volvió a inclinar, otra vez se inclinó de nuevo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La manera en que te refieres acerca de ti mismo revela si estás batallando con una mentalidad de víctima. Si cada vez que te miras al espejo hablas despectivamente acerca de ti y hasta te pones apodos y hasta te dices cosas negativas, mira nada más, panzón, yo no sé por qué estoy así, por qué yo no tuve un físico diferente, narizón, sí, bocón. Nadie te lo está diciendo. A veces nosotros somos despectivos con nosotros mismos. ¿Es cierto o no? Y eso habla de que estás batallando con una mentalidad de víctima. Todavía no es grave. Todavía estás en un nivel donde con consejo, con terapia, incluso a través de psicólogos, puedes salir de esa situación. Pero sin embargo, si no lo tratas, vas a pasar a otro nivel, en donde sí se vuelve un problema espiritual. De eso vamos a seguir hablando. Así que en la manera en que hablas acerca de ti se revela si hay mentalidad de víctima o no. Recuerdo en alguna ocasión Randy Morrison, si tú lo conoces, tú y yo pensaríamos que no es una persona para nada atractiva. ¿Cuántos saben a quién me estoy refiriendo? Es un predicador. Búscalo en internet, es una persona muy alta, 1.90 de estatura, 1.95, negro, calvo, de lentes redondos.
Y tú y yo diríamos, la verdad es que físicamente no es atractiva esa persona. Sin embargo, él dice, un día compré una cámara solo para tomarme fotos yo. Y la compré y empecé a tomar fotos de todos los ángulos. Sí, todo siempre, de todos los ángulos. Y luego las mandó revelar y las trajo todas a la oficina. Y la secretaria las estaba viendo y decía, esta está buena. Y él contestaba, todas están buenas, todas están súper bien, porque se tratan de mí. Así que todas son magníficas fotos. Estoy sano, estoy completo, son magníficas. Amén. Soy yo el que está en ellas, por lo tanto, son gloriosas porque fui creado a imagen y a semejanza de Dios. Así que si dices que alguna es mala, estás ofendiendo al Señor, porque fui creado a su imagen y semejanza. Esto habla de una persona segura de sí misma, una persona que sabe que lo que es físicamente, lo que tiene, a fin de cuentas se lo debe al Señor. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Sí, siéntete seguro de ti, quítate toda mentalidad de pobrecito de mí, qué lástima conmigo. Hasta ahí no hay una influencia espiritual todavía, pero sin embargo ya tiene la actitud que se requiere para abrirle puertas a un espíritu inmundo de víctima. Si sigues refiriéndote a ti mismo, a tus cosas, a tu familia, de una forma denigrante, ofensiva, negativa, terminarás abriendo las puertas al reino del enemigo. Terminarás siendo vencido. El problema es que no solo afectará tu propia vida, sino afectarás la vida de alguien más, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Así que debes de entender, hermano, que no importa quién seas y cómo seas, tú y yo no alcanzábamos por nosotros mismos la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Dios nos ha amado, amén, independientemente de lo que éramos. Sí, éramos algo indigno, pero Él nos ha hecho dignos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate por favor en primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 31, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Cuánta gente sabia hay aquí? Levanta tu mano, levántalo, aprende a responder. Le preguntaron a un sabio, yo pastor, ay, tú eres sabio. Usted dijo que levantara la mano. No, si lo eres, levántala, porque Dios te ha hecho sabio. Su palabra, la más grande sabiduría del universo, que es su palabra, ha sido depositada en tu boca y en tu corazón. Eres sabio por Él, amén. Has sido hecho justo, justificación. Eres declarado justo, santo, y ya eres considerado un redimido, amén. Todo eso gracias a Dios. Cuando tú hablas mal acerca de ti mismo, estás diciendo, Dios no ha hecho nada en mí. Dios ha trabajado con otros, pero conmigo no. Y eso es una ofensa contra Dios, porque la buena obra que comenzó la perfeccionará, la irá haciendo más perfecta cada día, amén. Nadie puede decir, sigo siendo el mismo que cuando llegué al Señor. No es posible, a menos que realmente no lo hayas conocido. Así que ante este acto de bondad que David tiene con Mefiboset, Mefiboset demuestra su mentalidad de víctima. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjate bien, le sucedieron eventos trágicos. Perdió a su abuelo y a su padre en una misma batalla. Ese mismo día pierde sus piernas, pierde el trono, pierde sus bienes. Los recupera después, pero perdió sus bienes.
y vive en escasez, en pobreza la mayor parte de su vida. Todo lo que sufrió en este tiempo manifiesta estragos en su personalidad, de tal manera que el día que las cosas empiezan a cambiar, el día que Dios quiere sacarlo de la situación en la que se encuentra, no puede recibirlo por tener la mentalidad de víctima. Y cuando tienes esa mentalidad, aunque Dios te ofrece salud, aunque Dios te ofrece prosperidad, aunque Dios te ofrece armonía, no lo puedes recibir porque tu mentalidad de víctima no te lo permite. Dios quiere que seas prosperado en todo, en toda tu vida, en todo lo que emprendas y en todo lo que tenga que ver contigo. Dios quiere eso, pero una mentalidad de víctima dice: ¿cómo? ¿De dónde, pastor? Yo, si usted supiera, si usted supiera. Ahora bien, hay personas que son víctimas verdaderamente de cosas injustas, inesperadas, pero es tu decisión. Fíjate bien, no es decisión de Dios, no es decisión del diablo, es tu decisión salir de ese tipo de mentalidad. De lo contrario, esa mentalidad, esa actitud te llevará a abrir puertas, entrará un espíritu inmundo de víctima que te llevará a victimización. ¿Que te llevará a qué? A victimización. Es decir, provocará tantas situaciones negativas, terribles, injustas contra ti, de tal manera que tu vida sea un sufrimiento sobre otro, sobre otro, sobre otro. Cada día cosas trágicas sobre tu vida irán aumentando, porque debes de recordar que un espíritu inmundo siempre termina llamando a 7 espíritus peores que él mismo, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Recuerda, todo espíritu inmundo es un espíritu receptor, es decir, siempre va a atraer a alguien, mandará una señal espiritual que atraerá a otros demonios que podríamos llamarles espíritus depredadores o espíritus de victimización, los cuales te harán sufrir, te harán padecer, harán tragedia contigo y con tu familia. Cuando un espíritu de víctima toma control, la persona siempre será llevada a etapas de mayor sufrimiento. Déjame decirte, recordé ahorita la familia de mi mamá, mi abuela siempre ha tenido esa mentalidad de víctima que le heredó a mi mamá, y fue yendo en tragedia tras tragedia. Muere su esposo, pierden las posesiones, los corren del pueblo donde vivían, sus hijas tienen una no muy buena vida, los hijos pequeños crecen, entran en drogas, uno de ellos le quita la casa y la corre de la casa, la vende, se compra una camioneta, se emborracha, va en ella, se mata. Dolor tras dolor, tragedia tras tragedia. Nada más para que te des una idea de todo lo que puede hacer un espíritu de víctima: atraer a un espíritu homicida, atraer espíritus de codicia, atraer diferentes tipos de espíritus, de tal manera que la vida de la persona jamás vuelve a ser una vida normal, y siempre estar con la preocupación de qué se va a comer el día de mañana. Así que todo empieza con la mentalidad de víctima, con la percepción de que alguien o algo la trae contra ti. Ya está determinado a hacer algo contra ti. Si tú eres de los que piensan, ya la traen conmigo, siempre es conmigo el asunto,
Estás batallando con una mentalidad de víctima. Sal de ahí antes de que entres a una faceta espiritual. Vamos a empezar. Te voy a mencionar 4 etapas. Desde cómo inicia una persona a tener una mentalidad de víctima hasta cómo la persona entró en una etapa de victimización. Y hay una 5ª etapa que también te voy a mencionar, que es la etapa de convertirte en victimario. Primera etapa. La persona es víctima real de algo, de alguien. Es cierto, le hicieron daño. Es cierto, alguien le quitó algo, le robó algo. Alguien le dañó, le hirió, le lastimó. Sí es cierto, sí es verdadero. No está inventando. Este es el punto de partida. Hasta aquí, hermano, todos hemos pasado por esto. Y es normal que nos duela. Y es normal que si esto acaba de ocurrir, se lo contemos a alguien. Me pasó esto, fulano me hizo esto. Ahorita te voy a decir cuál es la manera de vencerlo, obviamente. Hasta ahí es normal. Pero ya cuando pasaron unos días, una semana, dices, mira, ya olvidado. Total, yo no voy a cargar con ese problema toda la vida. Olvidado, perdonado, aquí no pasó nada. Entonces has vencido el problema. Hasta ahí es normal. Si todavía estás dentro de los días de que acaba de ocurrir el problema, es normal que te sientas humillado, que te sientas triste por lo que te ha acontecido, defraudado incluso por la persona que te lo hizo. Hasta ahí es normal. Ahora bien, es normal que llores, es normal que sufras, pero lo que Dios espera es que después continúes con tu vida. Que cuando le cuentes a alguien le digas, ¿a qué no sabes qué me pasó? Esa es una buena expresión. ¿Qué me pasó? Porque ya me pasó. No me está pasando, ya pasó, olvidado. ¿Y qué te pasó? Me pasó esto, porque ya se olvidó, ya no tengo ningún recuerdo negativo, sentimental, emocional de ese asunto. Me pasó. La segunda etapa, que raya en los límites de lo normal, y que incluso ya podríamos, porque no puedo señalar exactamente una línea de separación en donde en donde termina la mentalidad de víctima para dar entrada al espíritu inmundo de victimización. Pero más o menos quiero mostrarte. Una persona que ha sido víctima de algo comienza a alimentar su imaginación y su mentalidad de víctima a través de monólogos, a través de imaginaciones. Fulano de tal me hizo esto. Yo creo que él está pensando que yo ya no me voy a levantar. ¿Y cómo sabes que eso está pensando? ¿Eres Dios? ¿Eres omnisciente tú también? Yo sé que tú piensas esto. Cuando alguien te dice eso, ¿y cómo sabes que yo pienso eso? Alguna vez un hermano sí llegó y me dijo, hermano, ¿verdad que usted piensa esto de mí? Y yo le dije, no. Dice, sí, usted ha pensado esto de mí y esto y esto y esto y esto. Un montón de cosas, pero me dijo, piensa esto así y así y así y así de mí. ¿Verdad que sí? Y yo le sonreí y le dije, no, no pienso eso de usted. ¿No ha pensado esto de mí? Le dije, no. ¿Y esto? Tampoco. ¿Me va a negar que ha pensado esto de mí? Le dije, sí, sí se lo voy a negar porque no lo he pensado. Esa es una mentalidad de víctima. Que te atreves a ir más allá de lo que Dios no te permitiría ir. Incluso alguien podría decir, Dios se lo reveló. Mentira, Dios nunca revelaría algo así. Si Dios sabe que alguien tiene algo contra ti, Dios no te lo revelaría. ¿Para qué alimentar el dolor, la tristeza, el sentimiento negativo que ya tienes? Si estás batallando con lo que ya sabes para perdonar, no te va a revelar otro montón de cosas que tú no sabes, porque entonces menos vas a perdonar. No, es que Dios me reveló lo malo que hizo. Dios me reveló que
Tanta barbaridad que a veces hay en la iglesia que de repente uno dice, ¿por qué se van y por qué intentan meter cosas y poner a Dios como testigo de algo que es imposible que Él lo pueda hacer o que lo quiera hacer? Él lo sabe, pero Él no te lo revelará. ¿Para qué? No tiene caso. Hay cosas que yo sé de otros, de gente que se ha ido porque se enojó con otro hermano, no conmigo, con otro hermano. Y ahora que ya no están aquí, de repente hasta andan invitando al otro hermano a que se vaya. Y el otro hermano me dice, ¿cómo ven? Me iré. Y yo le digo, hermano, no me dicen me iré. ¿Cómo ve lo que anda haciendo este hermano? Y yo podría decirle, ese hermano vino conmigo y me dijo que se iba porque salió mal contigo. Y ahora te anda invitando. Pero no tiene caso, porque mi trabajo no es alimentar un sentimiento negativo en la gente. A paz nos llamó el Señor. Dios quiere que seas pacificador. Bienaventurados los, porque ellos verán a Dios. Dios te llamó a ser pacificador. Amén. Tenlo en cuenta. Ahora, maldecidos los no pacificadores, porque ellos verán al diablo. ¿Sí? Si ya te enteraste de algo, esta es una mentalidad de víctima. Si ya te enteraste de algo, de alguien, acerca de otra persona, este hermano me dijo algo contra aquella persona, ¿para qué vas y le cuentas a la otra persona? No tiene caso. No eres pacificador. No eres pacificador. Y entonces también habrá consecuencias. Ahora, necesitas quitar esa mentalidad de tu corazón. Esa persona va a empezar, seguro piensa esto de mí, seguro esa risa era porque se estaba burlando de mí. ¿Cuántas veces no ha pasado? Si ustedes estaban riendo, ¿cuándo? Tal día ahí se rieron de mí. Ah, sí, pero era un chiste que mi cuñado puso en Facebook y lo sacamos y nos reímos todos. Pero era del chiste, hombre, no, ni pensábamos en ti. Una persona con mentalidad de víctima es una persona egoísta. ¿Sabes qué quiere decir egoísta? Que todo gira alrededor de él, lo bueno y lo malo. Todo gira alrededor de él. Egoísta, el centro de atención. Lo bueno y lo malo. Se rieron, era contra mí. Hicieron esto, fue contra mí el asunto. Lo hicieron para afectarme. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Mentalidad de víctima. Eso es alimentarlo. Hasta ahí todavía los límites. Podríamos decir que es normal dentro de cierto tiempo que lo pienses, que te suceda, que lo imagines. Pero si ya pasaron los meses y tú todavía sigues imaginando cosas, ahí ya no es normal. Y has abierto puertas a un espíritu de víctima que sin duda manifestará espíritus de victimización. Ahora bien, no solamente lo alimenta con imaginaciones, palabras acerca de sí mismo. Pobrecito de mí, nací para sufrir, siempre me ha ido mal, siempre las cosas no me salen. ¿Por qué? Y otra vez viene la pregunta, ¿por qué? No solamente aquí es donde ya empieza el problema. Lo alimenta a través de música. ¿A cuántos les gusta José Alfredo Jiménez? El hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Sí. Ya ni me acuerdo de esas canciones. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Terrible. Cornelio Reina, te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando una alma herida y un corazón a sufrir. ¿Te das cuenta?
Y esas son las canciones que a esa gente le gusta. Porque necesitan, hay una necesidad, un hambre. De la misma manera que el Espíritu Santo requiere que te alimentes de palabra de Dios, un espíritu de víctima para poder trabajar en contra de ti requerirá que lo alimentes de este tipo de cosas. Gerardo Reyes, uy, ¿cómo va? Yo crecí sin fortuna y sin nada. ¿Te acuerdan? Ya ni me acuerdo más, porque la verdad, gloria a Dios que no me acuerdo. Gracias a Dios que estas canciones de verdad quedaron fuera. Pero eso habla de una persona con mentalidad de víctima. Ya no me acuerdo de ninguna canción, pero mi papá las ponía y eran de sufrimiento. Las jilguerillas. ¿Alguien lo habrá escuchado alguna vez? No lo sé, pero era dolor tras dolor. José José, Paquita la del barrio, no se diga. Todo esto es en serio. Pastor, ¿es pecado escuchar esa música? No, no es pecado, honestamente. No es pecado. No es pecado. Pero sí afectará a tu espíritu. No, nada nos está prohibido, mas no todo nos conviene. Esas son de las cosas que no convienen. Que no convienen. Honestamente, yo sé, alguno dirá, sí, sí son pecados, está bien, no las oigas, mejor. Pero realmente no podríamos considerarlas así. No son pecado, sin embargo, sí afectarán tu espíritu y te predispondrán, abrirán más grande la puerta. Las telenovelas. A fulanita ya la dejó el novio, ya sufrió, ya le pasó, ya le volvió, ya le pegaron, la metieron a la cárcel, ahí la apuñalaron, la mandaron al hospital, ahí en el hospital todavía se les olvidó por ahí curarle y se le infectó la herida. Y bueno, le pasan de cosas. Todo ese tipo de cosas alimentan una mentalidad de víctima. ¿Son pecado las telenovelas, pastor? No, no son pecado, pero no convienen. Alimentan una mentalidad de víctima. Las revistas, las fotonovelas. ¿Alguien recuerda la revista Lágrimas y Risas? Hombre, las leías y te echabas 3 litros de lágrimas ahí. ¡Ay, que cómo sufre la protagonista! Digo, porque generalmente eran mujeres las protagonistas. Todo esto, hermano, es una alimentar. Ya me acordé también. Películas. Nosotros los pobres. Todo eso va a alimentar una mentalidad de víctima. Sí es cierto, los pobres vinimos a sufrir, pero somos la gente real. Hermano, mi recomendación, no puedo darte una orden, pero sí una recomendación. Olvídate de esas cosas. Cuando veas esa película, mejor apaga la tele. Solo alimentará una mentalidad de víctima, de sufrimiento, de dolor. ¿Te acuerdas? A Pepe el Toro le mata, su hijo muere quemado. Torito. Luego va a la cárcel, ahí sufre, ahí llora. Todas las tragedias les ocurren. Todo eso solo alimenta, honestamente, una mentalidad de víctima, abriendo puertas a un espíritu inmundo de víctima. ¿Sí? Todo esto te va a llevar a la desesperanza o a tener una esperanza de ya me quiero morir para irme al cielo porque allá no voy a sufrir. ¿Sabes tú que Dios te ha salvado para que vivas el cielo desde ahora? Para que tengas una vida diferente aquí en la tierra y no hasta que te mueras. Que la vida sin lágrimas que Dios promete se empieza a vivir desde que aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Que Dios nunca ha prometido una vida en abundancia hasta que te mueras. La vida en abundancia es aquí y es ahora. Alguien debería decir amén en el nombre de Jesús. Gente que tú le preguntas, ¿y cómo ha estado?
que después de que te das cuenta la respuesta que viene, dices, ¿para qué le pregunté? ¿Alguien alguna vez ha preguntado eso? ¿Y qué, cómo han estado? Y ya viene desde que mueven la cabeza tú dices, ¿y para qué pregunté? Ay, pastor, si usted supiera. Nos ha ido muy mal. ¿Se acuerda? Y empiezan desde cosas que me acuerdo que una vez le pregunté a alguien, ¿y cómo está? Y me dijo, podría mencionar su nombre, pero no lo voy a mencionar, aunque cuando mencione lo que pasó, esta persona que no vive ahora en esta ciudad y por eso ya no asistió con nosotros, pero ella se va a acordar que me refiero a ella. Pero ella dijo, muy mal, muy triste, pastor. Y dije, ¿pero qué pasó? Es que yo tenía un pescadito de mascota y se me murió. Y yo dije, pues cómprate otro y ya. Es más, hasta te doy para uno, pero ya deja de llorar, ¿no? O sea, yo de verdad, y yo lo he dicho ya, hasta que alguien me dijo, de verdad usted nunca ha tenido un pez de mascota, ¿verdad que no? Le dije, no, la verdad no. Dijo, por eso es que no entiende a alguien que se le ha muerto su pececito. Dije, pero ¿cómo lo vas a extrañar? Dijeras tu nombre, me acompañaba al mercado, a las compras. Oye, le ponía su collarcito y lo sacaba a pasear. No se puede. ¿Cómo alguien puede extrañar a un pez? Pero bueno, esta persona le causó tanto dolor y obviamente a mí me causaba un poco de risa el asunto, no porque fuera insensible, sino se me hace todavía difícil que alguien pueda sufrir de esa manera por un pez. Pero bueno, sí, pero de ese hecho puede pasarse a una mentalidad de víctima y de ahí brincar o ser la puerta de entrada para entrar a un problema espiritual de espíritu de víctima. Ahora, mira, recuerda esto: una vez que ya entró el espíritu de víctima, va a ir avanzando gradualmente, de mayor manera, autorizando a espíritus más grandes, peores cada vez, que le hagan daño, porque la persona ha entrado en un ciclo de victimización. Le ocurrió algo malo, está bien, a todos nos ha pasado, no lo superó, pasó el tiempo y sigue hablando de ese problema y sigue mostrando con actitudes que no ha sacado adelante ese problema. Entonces abre la puerta a un espíritu de víctima. De ahí viene algo más grave que lo que le pasó. Y una vez que le suceda eso, volverá a sentirse víctima. Por eso le llamé ciclo de victimización. Volverá a sentirse víctima. Y entonces se autorizará a un espíritu peor que inicie una nueva tragedia sobre la persona. Y lo siguiente será todavía peor que lo primero. Y una vez que la persona vuelva a entrar a sentirse más víctima todavía, entonces entrará a una nueva etapa de una tragedia mucho más grande. ¿Sí? Primera etapa, te ocurrió algo malo, no lo has superado, normal hasta ahí, es normal que después de unos días te siga doliendo. Segunda etapa, lo alimentaste. Alguien te hizo daño y no va a faltar alguien que te venga a comentar, no, si a mí también me la hizo. Te está alimentando la mentalidad de víctima. No es la primera vez, lo está alimentando. Escucharás una canción, lo estás alimentando. Verás una película igualito a mí, lo estás alimentando. Es más, que me entierren con esa canción. Tienes 15 años, hombre, ya hablando de cuando te entierren. No puede ser. Entonces, vas pasando. Tercera etapa es cuando te es adherido un espíritu inmundo de victimización. Te es adherido. Cuarta etapa, este espíritu inmundo. En esta tercera etapa solo te hacen más profundo el dolor, más profunda la tristeza, más cosas que te duelan de lo que dio origen a tu problema de víctima. Es decir, si alguien te hizo daño, este espíritu provocará que todavía sientas más dolor, más tristeza, más rencor, que todavía te duela más.
porque necesita abrir espacio para los invitados que piensa traer. 7 peores que él. Esa es la cuarta etapa. Este espíritu inmundo lanzará una señal espiritual. Espíritu de víctima. Y entonces atraerá todo tipo de tragedia a tu alrededor. Te convertirás en un imán de lo malo, de lo negativo, de lo trágico, de lo problemático. Eres un imán, lo atraes, porque un espíritu inmundo siempre será un receptor. Así que habrá nuevos eventos reales de sufrimiento, de injusticias, te harán más injusticias todavía. Habrá más cosas negativas todavía. Que lo que dio origen no se va a comparar con lo que viene después. Y este tipo de personas, hermano, aunque trates de ayudarlos, nunca les va a parecer que sea verdadera ayuda lo que tú les das. Nunca. Si siempre los has ayudado, el día que no los ayudas, te lo toman a mal y se les olvida las 500 veces que sí los ayudaste. Y por esa vez que no los ayudaste, entonces te lo toman a mal. ¿Por qué? Mi familia no me quiere. Nadie me entiende. Y si les dices, oye, no te pongas así, siempre te he ayudado. La otra vez no pasó esto y te ayudé, no pasó lo otro y te ayudé. Ah, nomás eso me faltaba, que me lo vinieras a echar en cara. Nos reímos, pero hay gente así. ¿Cuántos sí se han encontrado gente así? Es verdad. Y dices tú, caramba, pero ¿por qué se le olvida todo lo demás? No puede ser. Es un espíritu de víctima. ¿Y qué es lo que haces? La próxima vez dices, ¿sabes qué? Yo me alejo de esta persona, no quiero estar cerca. No quiero. ¿Sabes tú que el bullying puede ser resultado de un espíritu de víctima en los papás o incluso en el pequeño? Pero con que estén los papás, el pequeño sufre las consecuencias. Porque el espíritu de víctima, un espíritu inmundo, siempre regresa a la casa. Siempre va a una casa, a una familia. No solamente va a una persona. Acuérdate, en la Biblia habla de la casa de David y de la casa de Saúl. Cuando un espíritu dice, volveré a mi casa, habla de toda la familia. Esa familia es mi casa, es el lugar donde yo vivo. Cuando Dios habla de la casa de Dios, no se refiere al edificio, se refiere a la iglesia, que cuando se reúne se convierte en la casa de Dios. De la misma manera, un espíritu inmundo en un miembro de la familia toma como posesión, como propiedad a toda la familia y les produce etapas de victimización, ciclos de victimización a cada uno de los miembros de la familia. Por eso el muchacho va a la escuela, se burlan de él, lo golpean, lo humillan, lo sacan de esa escuela y lo llevan a otro lado. El problema no es la escuela, el problema es que lleva un espíritu inmundo de víctima, y a donde lo lleves, mientras ese espíritu esté ahí, no hay manera de que lo traten bien. Porque el espíritu mandará la señal a espíritus depredadores, espíritus abusadores, que provocarán que la persona vuelva a sufrir el mismo problema a donde quiera que vaya. ¿Alguien ha visto ese tipo de fenómenos? Lo sacaron de esta escuela, lo metieron a la otra y el primer día luego llegó y ya le pegaron. Y ya le dijeron. Y ya se burlaron. Así que incluso hay personas que aunque les puedas dar esta enseñanza, aunque les expliques, de todas maneras les gusta ser víctimas, disfrutan siendo víctimas. Así que si fuera tu caso o el de tu familia, necesitas salir de esa mentalidad ahora mismo. Ya en el nombre de Jesús, no arriesgues tu vida y aún la vida de tu familia por pasar de una mentalidad de víctima a una
a tener un espíritu de víctima en ti. Así que la primera etapa y la segunda etapa puede ser superada con consejos, con terapia, con palabras. Vente a la iglesia, platica con el pastor. No, hermano, usted es valorado, usted es importante. Hermano, tiene que verse usted como Cristo lo mira. Todo ese tipo de cosas pueden sacar a una persona adelante porque solo está en la etapa de mentalidad. Pero cuando ha dado paso a la etapa espiritual, necesita liberación. Y que le sea quitado ese receptor para dejar de ser perseguido. Es la única forma. Ahora, si la persona no ha atendido ese asunto, viene una quinta etapa. Tú vas a hacer sentir mal a alguien, tú vas a herir a alguien, tú vas a hacerle pasar un mal momento en su vida a alguien, porque toda persona herida solamente sabe herir, ¿cierto? Si yo les pido $1 millón ahorita, tráiganmelo, ahorita se los devuelvo, solo lo necesito para mostrárselo a los hermanos. ¿Por qué nadie me lo trae? Pues porque no lo tienen. Solo me pueden traer lo que tienen. Una persona que está herida solo te puede dar lo que tiene. ¿Qué tiene? Heridas. ¿Qué te va a dar? Heridas. Nada más. No esperes recibir otra cosa. ¿Sí? Así que Mefiboset es un ejemplo claro de alguien que tiene mentalidad de víctima, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos revela y a lo que el nombre significa, Mefiboset pudo vencer esa mentalidad. No permitió que entrara a la etapa de que un espíritu inmundo entrara en él. Ahora, dijimos que una persona que fue víctima, primero es víctima, después en segundo lugar entra en un ciclo de victimización para posteriormente él ser el victimario. Por favor, mira, vayamos a Juan 5:5, el ejemplo de una persona que primero fue víctima, después entró en ciclos de victimización y finalmente fue victimario. Juan 5:5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era víctima de una enfermedad. Sí estaba enfermo. Sí le había ocurrido algo malo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, imagínate. Jesús sabe, 38 años, seguramente ha sufrido no solo una vez, sino varias veces. Cada vez que vio que otro entraba antes que él y sanaba antes que él, le produjo dolor, tristeza. Ya habíamos quedado de que me iban a dar chance a mí de pasar primero, de que el siguiente mover era para mí y no me ayudaron. Es el típico víctima que se queja de que nadie le ayuda. Es que no me ayudan, nadie me apoya. Verso 7, aquí viene la respuesta. Esta es la respuesta de una persona con mentalidad de víctima y que ya se encuentra en la etapa de victimización. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estoy enfermo por culpa de los demás. Mentira, está enfermo porque él ha decidido estar enfermo. Está así. Fíjate bien cómo estoy diciendo. No dije ha estado así. Dije está así porque él quiere. Ese versículo ni siquiera debería de estar en la Biblia si este hombre no tuviera una mentalidad de víctima. Lo único que debió haber dicho cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Era: por supuesto, sí, claro. Ese debería de ser el versículo 7. Sí, Señor. Pero una persona con mentalidad de víctima siempre se queja de lo que le hacen o de lo que no le hacen, del que le ayudó porque no le ayudó lo suficiente hasta el que no le ayudó. A una persona seguramente alguien le quiso apoyar alguna vez, pero era demasiado pesado, era demasiado rígido, y entre tanto que lo intentaron cargar, alguien se les adelantó y entonces se enojó con ellos porque ¿por qué no hicieron las cosas rápido? Sí, mira, discúlpanos, te tratamos de ayudar, se nos adelantó fulano, es que son muy lentos. O sea, todavía que lo tratamos de ayudar,
se enoja con nosotros. Así es la gente con mentalidad de víctima. Lo que trates de hacer por él o por ella, de todas maneras va a ir en contra de ti. Si le ayudaste porque le ayudaste y no le ayudaste de la forma que él pensaba o que ella pensaba que le ibas a ayudar. Y si no le ayudaste por no haberle ayudado. Ahora, 38 años había estado enfermo. Era una enfermedad real. Era víctima verdaderamente. Pero una vez que fue sanado físicamente, se convirtió en un victimario. El ser sano físicamente no quiere decir que era sano del alma. Este hombre siguió la etapa de victimización. Fíjate bien, Jesús sabe lo que trae adentro. Haber dicho, ahora sí, me la va a pagar aquellos que se me adelantaron en estos 38 años. Poco a poco y de alguna manera me voy a vengar de ellos. Verso 8, por favor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ya lo sanó Jesús, ya está agradecido. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, no es mi culpa. El que me sanó, él tiene la culpa. Él me dijo que sí podía. O sea, no me vayan a echar a mí la culpa. Es una persona que aunque le ayudes, con tal de zafarse de cualquier situación, te va a volver a echar a ti la culpa de algo, aunque tú fuiste el que le ayudaste. Esa persona que para trasladarse a su trabajo, a la iglesia, necesitaba un vehículo, se lo compras. El día que lo detiene el tránsito, le dice la licencia. La persona que me regaló este carro me dijo que podía manejar sin licencia. O sea, no es mi culpa. ¿Para qué me regala el carro? Verso 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Verso 13. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Jesús sabiendo lo que hay en su corazón, es un espíritu de víctima, siente que todos la traen contra él, siente que nadie lo valora, siente que todos están contra él. Nomás empecé a andar y hasta vinieron luego a tratar de detenerme, tratar de llevarme preso. Todos la traen contra él. Jesús se acerca y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esos deseos que tienes de vengarte de aquellos que se adelantaron en el estanque antes que tú, no está bien. Quítate eso de la cabeza para que no te venga algo peor. O sea, porque me sanaste, ¿crees que tienes derecho a venirme a decir qué hacer y qué no hacer? Porque así es la gente con espíritu de víctima. No les puedes decir qué hacer. No se puede. Oye, pero yo te hice un bien, sí, pero eso no te da derecho a meterte en mi vida. Verso 15. Se enojó este hombre. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjate cómo se convirtió en victimario. Verso 16. Y por esta causa, por haberle dicho a los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Tú y yo hubiéramos dicho, de haber sabido, ni le ayudo, ni lo sano. ¿Alguna vez has dicho así acerca de alguien? Que todavía de la ayuda que le brindaste, utilizó el bien que le hiciste para hacerte daño, y dices, de haber sabido. Pero Cristo no es así. Cristo supo mantenerse al margen del espíritu de víctima. Cuando tú dices, de haber sabido, estás abriendo la puerta a la mentalidad de víctima. ¿Vamos bien? Ahora bien, mira. Así que una persona que ya está en esta etapa es una persona que constantemente se queja. Constantemente hablan de lo que les falta o de lo que les faltó. Constantemente se ofenden, constantemente lloran, incluso buscan ayuda de parte de Dios, pero tratando de provocarle compasión, lástima a Dios.
hasta para acercarse a orar, ¿verdad? Hasta con una cara toda triste, a ver si Dios se compadece, ¿sí? Con pasos lentos, vienen a orar, como el Señor diciendo, ¿y por qué no viene más rápido? Pues si viene a orar. Y ahí viene, todo triste. Y ni ora, ¿verdad? Nada más lloran. Dios no va a hacer nada por ti, nada, porque Él no se deja guiar por la lástima. A Dios no le mueve la lástima, le mueve la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin lástima. Sin lástima es imposible agradar a Dios. Así dice la palabra. Sin fe. Sin fe. Tienes que traer fe para que Él haga algo por ti. Con lástima le desagradas. No hay espacio en el reino de Dios para aquellos que se quedan como víctimas de lo que alguna vez les pasó. ¿Cómo lo enfrentas? Desde un principio, hermano, calla los monólogos, calla las imaginaciones. Seguramente esa persona está pensando que yo... tú no puedes saber, hazte a la idea, tú nunca sabrás lo que otra persona piensa. Y si es un hecho negativo, Dios nunca te lo revelará. Y si el diablo te lo revela, es mentira, porque él es el padre de mentira. Así que simple, nunca puedes saber lo que nadie piensa negativamente. Tú no eres omnisciente. De verdad, nunca me ha gustado la idea de repita después de mí, ¿verdad? Generalmente no, y hasta donde yo me acuerdo no hago eso. Pero fíjese que sí debería usted de recordarse a usted mismo, yo no soy omnisciente. Yo no sé lo que piensan los demás. Yo no sé lo que hay en el interior de los demás, yo no lo sé. Así que calla lo que esté hablando ahí, no viene de parte de Dios. Puede ser de tu carne, y si hay un espíritu inmundo adherido, puede ser un demonio el que esté hablando. Así que cállalo en el nombre de Jesús. Y cuando te diga, por culpa de fulano, tú estás así, espera, yo ya no estoy así. Yo voy a salir adelante de esta situación. Sí, me dolió lo que me pasó. Fue un asunto triste, fue un asunto difícil, pero voy a salir adelante, no me voy a quedar aquí. Mi vida depende de mi Señor. Está basada en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por mí. No me quedaré atorado en esta circunstancia. Siempre saldré adelante. No me quedaré en este evento. No buscaré la lástima de nadie. Buscaré la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, una persona con mentalidad de víctima es una persona egoísta, porque busca la atención de los demás, busca el tiempo de los demás, el dinero de los demás, todo lo de los demás, que todos vengan y lo atiendan. Alguna vez, gracias a Dios, tengo mucho tiempo que no pasa eso, pero a veces cuando alguien ha faltado a la iglesia y no preguntamos por él o no vamos a verlo después, cuando por fin nos damos cuenta, a veces dentro de las muchas actividades, vamos y lo vemos y, hermanos, ¿no han ido? No he ido. Una vez me pasó con una familia que nos dijo así, eran vacaciones, y dijo, voy a salir de vacaciones, pastor, todos los 15 días de vacaciones voy a salir y voy a regresar hasta tal fecha, eran 3 semanas en total. Ah, perfecto. Y pues no los buscamos en esas 3 semanas, pues porque ellos nos dijeron que no iban a estar en la ciudad. Pasaron las 3 semanas y a la 4ª semana no vinieron. A la 5ª semana tampoco vinieron, y entonces ahora sí los fuimos a buscar. Y estaban molestísimos. Y me empezaron a decir, pastor, yo pensé que usted verdaderamente era un pastor. El día que usted vino, ese día en la noche yo caí enferma y tuve que ir al hospital y estuve enferma varios días allí en el hospital y usted nunca me fue a ver. Y yo le dije, hermana, a mí nadie me avisó. Pero si usted está viendo que no voy a la iglesia, ¿por qué no viene a preguntar? Porque ustedes me dijeron que habían salido de vacaciones, ustedes me dijeron que iban a ir, pero no nos pudimos ir de vacaciones porque ¿cómo me voy a ir si yo estoy en el hospital? Y dije, sí, mi hermana, pero yo no puedo saber eso. Pues debería, para eso es el pastor. Es más, fulanita de tal me vio en el hospital, ella seguramente le dijo. Digo, ella no me dijo nada. No le dijo, si se la pasa con ustedes. No me dijo nada, hermano. Este es el monólogo. Seguramente ella imaginó, les contó y a aquellos les valió.
No les importo, mentalidad de víctima. No me aman, no soy importante para ellos, mentalidad de víctima. Cristo quiere romper con toda esa mentalidad, hermano. Fíjate bien, una persona con mentalidad de víctima no sabe lo que Dios le ama, no valora el amor de Dios. Fíjate, Romanos, por favor, capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación te separará del amor de Dios? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? ¿Qué te separa del amor de Dios? Verso 36, por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Usted es oveja, ¿verdad? Usted es muerto. ¿Cuándo? Es normal. Dios nunca ha prometido que nadie te va a herir. Es normal que alguien te trate de herir por causa del Señor. Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Déjame explicarte, en la mañana lo comentaba. ¿Has visto cuando van a matar a un cerdo? Lo van a matar para poderlo hacer carnitas o los diferentes platillos. ¿Qué caracteriza a un cerdo cuando lo agarran para matarlo? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace? Ruido, grita. Y son unos, no puedo decir berridos, ¿sabes? Porque ellos no, pero lo que sea que hagan, oinquean, porque le hacen oinque, no sé cómo se llame lo que ellos hacen, pero hacen mucho ruido. Pero la Biblia dice que tú eres una oveja. ¿Sabes cuánto ruido hace una oveja cuando la llevan al matadero? Nada. Callado. Solamente abre más los ojos, eso es todo. Callado. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 38. Por lo cual, dice Pablo, estoy ¿qué? Seguro que ni la muerte, ni la vida. ¿Sí? 37 estamos. Ok, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Pastor, en aquella iglesia no lo quieren. Que no me quieran, me quiere el Señor. ¿Qué me interesa? Que usted le cae gordo al arcángel Miguel, para lo que me importa. Le caigo bien al Rey de Reyes y Señor de Señores, me ama. Ay, allá del pobre arcángel Miguel, porque la Biblia dice que juzgaremos ángeles. Mejor que se lleve bien conmigo. ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Qué importa que alguien no te ame? ¿Qué importa que a alguien no le caigas? ¿Qué importa que alguien no te... ¿Qué? ¿Y qué? El Señor me ama. Ahora mira, mentalidad de víctima, ¿qué provoca? Un espíritu de víctima. Por favor, con Ezequiel 21:14. Ese es el versículo con el que iniciamos. Tú pues, hijo de hombre, profetiza, bate palmas, sea espada. Fíjate bien, una persona con mentalidad con espíritu de víctima, sea la espada duplicada, es decir, el sufrimiento que tuviste que sea doble, pero no solo doble, triplicada, que sea duplicada y triplicada. ¿Encontraste a tu hijo borracho? Duplica ese sufrimiento, ahora lo encuentras drogado. Triplica ese sufrimiento, lo encontrarás muerto. Es la espada para los muertos. Es la espada ¿de qué? De la gran víctima que los tiene rodeados. Es un espíritu. Porque una víctima jamás tiene rodeado a nadie. Está rodeado él como víctima o ella como víctima. Pero aquí está hablando de un espíritu que los rodeó, que los capturó. Por eso Dios no te quiere con mentalidad de víctima, porque lo que sufriste no se va a comparar con lo que viene después, a menos que sueltes eso, a menos que lo sueltes. Dios jamás mostrará tu propósito mientras mantengas una mentalidad de víctima.
Líderes, hermanos, que estamos a cargo de un ministerio, necesitas dejar de lado tu mentalidad de víctima. Dios no puede confiarte grandes cosas si sientes que todos la traen contigo, que todo es contra ti. No puedes ser herible, no puedes ofenderte. Habrá sufrimientos, las cosas se pondrán difíciles. Ni modo. La gente, mucha gente, no reaccionará como tú esperabas. Ni modo. Por eso Dios le dijo a Josué, estoy a punto de terminar. Dios le dijo a Josué lo siguiente, Josué 1, 7 al 9, por favor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Sé valiente, esfuérzate. Nada de que, no, pues es que, no, pastor, ya no vamos a ir. ¿Qué pasó, hermano? No, un hermano nos trató mal. Pues, ¿qué les hizo? No nos saludó. Y no queremos ir a la iglesia a ver caras. Mentalidad de víctima. Suena simple, pero se va desarrollando hasta que dejas entrar algo más terrible. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que pongas atención en la parte que dice, de día y de noche meditarás en el libro, no en los monólogos que traes. Sí, claro. No fuera fulanito, porque a él sí, inmediatamente lo hubieran ido a ver, porque eso me dijo esa hermana. A sutanito, a ellos sí correrían. Son imaginaciones, no medites en eso, medita la palabra. Medita la palabra. Verso 9, por favor. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Ni desmayes. No, es que yo ya no aguanto más. No desmayes. Imagínate que vayas, no sé, que vengas a la iglesia, te empiezas a sentir mareado, estás a punto de caerte en la alabanza y que el pastor se acerque y te diga, prohibido desmayarse. Acuérdense, vamos a poner ahí en las paredes, prohibido desmayar. Así que si se está sintiendo mareado, a ver cómo le hace, pero se aguanta y no se me desmaye nadie. Eso es lo que Dios te está diciendo. Mira que te mando, no dice te sugiero, yo pienso que de eso te puede ayudar. No, te mando, es una orden. Hermanos líderes, Dios te está diciendo, te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Ni desmayes. Porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ya sabes cómo una persona que constantemente habla acerca de separación. No, pastor, yo ya lo voy a dejar, ya la voy a dejar. No, yo ya no soporto más, yo no aguanto más. Mentalidad de víctima. Yo no puedo vivir de esa manera. Aparte, yo sé que ni me quiere, porque si me quisiera. Mentalidad de víctima. A fin de cuentas es igual que todos los hombres. Mentalidad de víctima. Si por él fuera ya estaría con otra persona. Mentalidad de víctima. Todo esto, esa mentalidad lo único que provocará, fíjate bien, cuando una persona celosa constantemente está diciendo, seguro, me engañas con esto, con aquella, con aquel, con el otro. Una persona así lo único que va a provocar es que sea víctima de engaño, su matrimonio, pero quien va a provocar el engaño es él mismo o ella misma. Porque tiene adentro el espíritu receptor y terminará provocando el engaño él o ella. Él o ella. Tanto se quejó, tanto dijo del otro, de la otra, que finalmente, y lo he visto pasar, finalmente quien cayó en engaño fue la persona que tanto dudaba de la otra persona.
porque abrió la puerta a un espíritu receptor, lo tiene en sí, habla y habla de engaño. Recuerda que tus palabras tienen poder, abren puertas espiritualmente. Ese espíritu fue contactado por un emisor y puede terminando siendo esa misma persona quien cometa el engaño. Tanto hablas de engaño que no falta gente que empiece a opinar acerca de cómo te ves. Tanto te quejas de la otra persona que a lo mejor te puede engañar y no te has puesto a pensar que últimamente cómo han salido de personas que te piropean. Ya lanzaron la señal: engaño. Y de repente hombres se acercan, mujeres se acercan y empiezan a opinar cosas buenas acerca de ti. Encuentras en el Facebook que te dicen lo bonita que estás, lo agradable que eres, y se ha prendido la luz roja de peligro. Tienes que entender eso, tienes que entender eso. Y una vez que comete el engaño, fíjate bien esto, cuando comete el engaño, de todos modos no será culpa de ella o de él, será culpa del otro. Yo caí, pero fue porque no, el otro provocó que yo cayera. O sea, nunca es su culpa. Y también el otro que se aprovechó, pero tampoco fue su culpa. Dios ya no puede usar a una persona que tiene una mentalidad de víctima. Déjame mostrártelo, ya voy a acabar. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 13. Es Elías metido en una cueva. Cuando una persona tiene una mentalidad de víctima, se mete a una cueva. Y mira lo que Dios pregunta cuando estás con esa mentalidad. Cuando dices, ¿cómo sufro? ¿Cómo me pasan cosas terribles a mí? Todos la traen contra mí, nadie me quiere, nadie me comprende. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes qué te está preguntando hoy Dios? Ahí en tu cueva, ahí en tu Lodebar, porque te sientes víctima. ¿Qué haces aquí? Dios te está diciendo: yo nunca te mandé que vinieras acá. En mi palabra yo nunca he dicho que todos la traen contra ti para que lo creas. ¿Qué haces aquí? La respuesta de una persona víctima. 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, Señor, solo yo. Soy el único y me buscan para quitarme la vida, la traen contra mí. Todo el pueblo la trae contra mí. La respuesta de Dios a una persona con este tipo de mentalidad. 15. Y le dijo Yahvé: mira, vuélvete por el camino, regrésate, salte de ahí, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. Llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tú ya no me sirves. Así, con esa mentalidad que traes de que sientes que todo es contra ti, no me sirves. Seguro la prédica fue contra mí. Confirmación de que traes mentalidad de víctima. Esa prédica fue por mí. Y si tú pensaste eso, sí es cierto. Sí fue por ti, para que salgas de ahí. No para burlarme de ti, para que salgas de ahí. ¿Verdad, pastor? Seguro que eso lo hizo el pastor contra mí. Seguro lo estaba tecleando y estaba pensando en el hermano fulano de tal, y le voy a poner todo lo que hace y tal. Sí, lo hice por ti, porque lo hice para aquellos que tienen mentalidad de víctima. Si es tu caso, Dios no te está echando en cara nada, te quiere sacar de ahí, te quiere sacar de ahí. Fíjate, una persona que tiene un espíritu receptor de víctima sufrirá robos, rechazos, pérdidas económicas, su salud se verá afectada, perderá amistades y, lo peor, perderá miembros de su familia, ya sea a través de separación o a través de muerte. Así de grave
es un espíritu de víctima. Recuérdalo, todo inició de un ataque real, de un ataque verdadero. Dios siempre está listo para ayudarte. Salmos 23:4. Por favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque andes, es decir, ahí andarás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me animará. El Señor me fortalece. ¿Cómo está, pastor? Bien. Supe de este problema, gloria a Dios, vamos saliendo. Pastor, pero fue difícil. Supe que le pasó, que le hicieron, le dijeron, no hay problema, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Mira el Salmo 121 completo, por favor, verso 1 en adelante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, ¿cuándo qué? O sea que vas a pasar por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, lo cual quiere decir que si pasarás por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, a menos que tú quieras. ¿Cuántos quieren arder en la llama? Fíjate bien, ¿cómo venzo un espíritu de víctima? Cuando has sido víctima de algo, Isaías 53:7 aquí dice, angustiado él y afligido, ¿qué? No abrió su boca. En pocas palabras, y muy pocas, cállate, no hables, no le cuentes a nadie tu dolor. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra enmudeció en hebreo es inmediatamente cerró la boca. Le hicieron algo y le dijeron, ¿te pasó algo? Y dijo, no quiero hablar. No quiero hablar de ese tema. Vámonos a otro tema. No quiero hablar de eso. Cerró su boca. Con sus actitudes, con sus reacciones, cerró la puerta al espíritu de víctima. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Quien cuando le maldecían, fíjate lo que Dios espera, fuiste víctima de una maldición, alguien te maldijo, alguien te hizo daño, alguien te provocó dolor. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, cuando lo hacías sufrir, no amenazaba, me la van a pagar, me la van a pagar, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Una persona que no calla su boca, que se queja constantemente, tiene un espíritu de víctima en operación en sí mismo. ¿Cómo podemos vencerlo? Sacarlo. Renuncia a él. Vence tus monólogos, cierra tu boca. Deja de expresar palabras como ya no aguanto, no soporto más, no estoy dispuesto, dispuesta. El espíritu de víctima lo primero que hará será hacerte cautivo de tus propios pensamientos. Filipenses 4:8. Yo sé que tengo rato diciendo que termino. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo que te hicieron fue justo. Entonces, ¿para qué piensas en eso? Me acusaron de esto, ¿y es cierto? No, entonces no pienses en eso. Todo lo puro, todo lo amable, y me acusaron y me gritaron, ¿fueron amables? No, entonces no pienses en eso. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una mujer, por favor vayamos rápido, este es el último, Mateo 15:22. Te lo voy a platicar. Hubo una mujer cananea que venía dando gritos de dolor, de sufrimiento a Jesús.
Sí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sufrimos mucho. Tú no sabes lo que hemos sufrido, Señor. Verso 23. ¿Jesús qué? Ni le contestó. Ni le contestó. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: despídela. Está gritando atrás de nosotros. Nos está diciendo todo lo que sufre. Si no la vas a ayudar, pues dile que se vaya. Jesús le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. No es bueno que lo que fue dado para el pueblo de Israel se le dé a gente que no es del pueblo de Israel. Esta mujer contesta: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, hay muchos de Israel que no creen en ti, pero aunque yo no soy judía, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes sanar a mi hija. Jesús le contesta: mujer, grande es tu fe. Vete y se ha hecho como tú quieres. La muchacha sanó en aquella misma hora. Pasa del espíritu de víctima a un espíritu de fe. El espíritu de víctima y el espíritu de fe funcionan igual. El espíritu de fe es creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El espíritu de víctima es sufrí, por lo cual hablé y seguiré hablando acerca de lo que me hicieron. Ahí donde estás, hermanos de la alabanza, solo tienes 3 opciones. Ponme tantita atención más. O vives con el dolor toda tu vida, o te mueres con el dolor. O bien renuncias a ese espíritu de víctima y dejas que Dios te ayude. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escoge qué vas a hacer. En el nombre de Jesús. Habla con Dios. Dile: Señor, renuncio a todo espíritu de víctima. ¿Sí? Si alguna persona que escucha este mensaje, esta enseñanza en algún momento quiere ser libre de espíritu de víctima, necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te agradezco que hayas muerto en la cruz por mí. Me declaro libre de toda influencia del enemigo y me declaro salva a partir de este momento. Renuncia al espíritu de víctima. Di: en esta hora yo renuncio a todo pacto, consciente o inconsciente, que haya hecho con el espíritu de víctima. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Jamás me volveré a sentir víctima. No me alimentaré de ninguna forma como víctima, sino que en el nombre de Jesús buscaré la victoria que me pertenece a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios.